a comenzar porque ya es tiempo. Quiero darles a todos los que estén aquí en este momento una cordial bienvenida a una nueva serie del estudio del Apocalipsis, lo que significa el Apocalipsis y la agenda, la tan famosa Agenda 2030. Todos sabemos, no hay una persona en la tierra que no haya escuchado lo que significa esta agenda, los propósitos loables, los propósitos nobles que menciona la agenda. Por supuesto, son propósitos necesarios, útiles y, por supuesto, aceptados por todos los países del mundo para llegar a lo que nosotros conocemos como los objetivos de desarrollo sostenible o alcanzables para lograr una mejor convivencia entre las naciones. Suena muy bonito. Es bonito. Pero nosotros debemos entender a la luz de la palabra de Dios que surgiría al final de los tiempos, en esta época, una nueva entidad que englobaría, por medio de este programa, englobaría lo que sería este propósito de poder tener un gobierno mundial. ¿Sí? Entonces, comenzaremos hablando sobre el tipo de presentación. Vamos a hacer un estudio esquemático, un estudio sistemático también, lo que significa poder entender a la luz de la palabra de Dios y especialmente del Apocalipsis, que tiene mucho para decirnos, lo que el Señor ha anticipado al profeta Juan de lo que sucedería ahora. Entonces, ¿por qué el Apocalipsis? Porque en el libro de Apocalipsis es un libro que, si uno lo estudia a la luz del contexto de toda la escritura, es un libro que convergen y terminan todos los demás libros de la Biblia. Es un libro y el único que nos habla del final del conflicto, ese conflicto que se llama universal o conflicto cósmico, del que nosotros estamos inmersos adentro. Hay un conflicto que supera lo que serían las barreras humanas. Esto es un conflicto que tiene dimensiones espirituales y dimensiones también cósmicas. El conflicto está descrito en el Apocalipsis y especialmente los últimos eventos. Es un conflicto que ha comenzado con la caída del hombre, ha perdurado todo el tiempo y pronto va a finalizar. El Apocalipsis lo narra y también nos describe el final del conflicto también. Nos describe una tierra nueva, renovada, donde todas las cosas pasaron. Las cosas viejas son hechas nuevas. Las lágrimas, los llantos, el dolor, el pecado, la muerte, las enfermedades, todo ha desaparecido. Es un libro que tiene muchas bienaventuranzas y especialmente mucha esperanza para nosotros, aquellos que queremos realmente queremos un mundo mejor. Entonces, vamos a hacerlo leyendo los versículos del capítulo 1. Hoy vamos a revisar el capítulo 1, donde el Señor Jesucristo se da a conocer. Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 en adelante, se menciona en el verso 1 en adelante, si nosotros estamos en el Apocalipsis capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Voy a leer 3 versículos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Este libro es el único libro de la Biblia que lleva una promesa de bienaventuranza para todas aquellas personas que abran este libro,
lo lean y lo escuchen. Nosotros sabemos que cuando esta carta, que es una carta del libro de Apocalipsis, fue escrita para los ancianos o líderes o pastores de las iglesias. Por eso dice, para el que lee, que es uno, y los que escuchan, que es el grupo, la congregación. Porque hay un mensaje definido, muy definido. El Padre, el Altísimo, le da a Cristo una revelación de sí mismo y Cristo se la da al ángel. El ángel viene a Juan. Juan recibe esta revelación y él recibe la orden de escribírsela a los líderes de las iglesias cristianas. Y no necesariamente a todas las iglesias, porque en el Asia Menor había muchas más iglesias que 7. Pero hay un trasfondo porque nosotros entendemos que el Apocalipsis fue escrito para el futuro, describiendo una situación presente en los días de Juan. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a comentar sobre los primeros 3 versículos. Ahora, ¿por qué la Agenda 2030? ¿Por qué? ¿Por qué el Apocalipsis y la Agenda 2030? La Agenda 2030 tiene un antecedente. El antecedente es que hubo otra agenda antes, que era la Agenda 2015. Quizás algunos se puedan acordar de ese objetivo de la Agenda 2015, que estaba señalizado ya desde hace unos 20 años. A comienzo del año 2000, con el cambio del milenio, se empezó a hablar mucho de llegar en conjunto con convenios internacionales para especialmente eliminar la pobreza. Por eso se planteó una Agenda 2015. El horizonte después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue como se llamó, apareció la Agenda de Desarrollo en torno a los Objetivos del Milenio, cuya fecha de cumplimiento global estaba fijada para el año 2015. Aquellos que tengan un poco de memoria se acordarán. Estuve mirando datos sobre la Agenda 2015 para recabar más información interesante que en Google prácticamente desaparecieron todos los datos de la Agenda 2015. Me ha costado muchísimo. No están. Todo puse 2015 y me manda la Agenda 2030. Pero esa agenda sí que estaba bien planificada en su momento, pero ahora está reemplazada, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Mundial o Sostenible condensan 8 y que con metas que tienen un plazo de cumplimiento preestablecido e indicadores para medir el progreso de las áreas. Primero son 8. Número 1, alivio de la pobreza. Número 2, la educación. Número 3, igualdad de género. Número 4, empoderamiento de las mujeres. Se acuerda que antes existía mucho el discurso sobre que el patriarcado opresor, machista de la sociedad tenía que ser liberada a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, era esto. La salud materno-infantil, ¿sí? Era otro de los objetivos de tratar de solucionar todos esos dilemas. La reducción del SIDA. En su momento, hace 20, 30 años, el SIDA era un gran problema. Y las enfermedades transmisibles. El objetivo 7 era sostenibilidad ambiental y el objetivo 8 era construcción de una alianza mundial para el desarrollo. Ahora la pregunta es, ¿se logró este objetivo para el 2015? La respuesta tiene solamente 2 letras. No, no se logró. Es más, aumentaron los problemas en proporción a la proyección que existía en el año 2000-2005. Entonces, se trató de poder solucionar este problema reimplantando una nueva agenda. Pero esta agenda era mucho más extensa y también, obviamente, mucho más ambiciosa. Esta es la Agenda 2030. Vamos a leer unos ítems para que nos pongamos en sintonía con el pensamiento global de hoy en día para lo que significa esta agenda. La agenda tiene, esta vez no 8, sino 17 objetivos que nosotros sabemos que son
aquellos más otros más. Voy a leerlo rápidamente y después vamos a dejar de tocar el tema de la agenda para entrar a la génesis, al comienzo de esto. Los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que tú lo puedes encontrar en cualquier lugar en Internet, son muy fáciles de encontrar, son 17. El número 1, y sigo en orden escalonado, es el fin de la pobreza. Número 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación y calidad. 5, igualdad de género. Es decir, son objetivos loables, son objetivos que nadie puede decir en su sano juicio qué malos que son. No, no podemos estar de acuerdo. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. El objetivo número 6, agua limpia y saneamiento. El 7, energía asequible y no contaminante. El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo número 9 es construcción de infraestructuras resilientes. ¿Qué significa la palabra resiliente? La Real Academia define este término como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o a situaciones adversas. Es decir, la capacidad de hacerle frente a un desafío de proporciones mayúsculas. Llamémosle crisis económica, devastaciones climáticas, terremotos, tsunami, etc. La sociedad tiene que estar preparada para esos cambios bruscos. Entonces, se trata de hacer justamente unas ciudades o infraestructuras que puedan soportar lo que ellos aparentemente ya están avisando que vendrá. ¿Sí? Después, número 10, reducir la desigualdad entre los países. 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. El objetivo número 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Si uno lo mira y uno dice, pero ¿por qué la gente no tiene tanto recelo con esto? Porque son objetivos nobles. Es decir, esto va, si se cumpliera literalmente los propósitos, esto va a traer bienestar a nivel global. Es indudable. Número 3, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Hoy más que nunca sabemos que el cambio climático está haciendo estragos en muchísimos países, ya sea tormentas desconocidas o sequías también desconocidas hasta el momento con su frecuencia. ¿Sí? Número 14 es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Número 15, gestionar sosteniblemente los bosques, la desertificación, invertir en la degradación de las tierras para detener la biodiversidad, o sea, ¿no? La pérdida que significan las especies animales y vegetales que todas las semanas se están extinguiendo. También se trata de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y al final revitalizar, número 7, la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Yo estoy de acuerdo con estos objetivos, pero el gran problema es que estos objetivos es una pantalla, no es lo que se va a buscar. A nosotros nos quieren convencer de que esto es el final de la Agenda 2030. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros que esto es diferente. Entonces, el Apocalipsis nos entraña detalles muy claros sobre lo que viene con respecto a este gran cambio. Es un cambio de dimensiones que nunca se ha dado hasta hoy en la sociedad, o prácticamente vamos a ser más generales en la civilización humana. Nunca se ha logrado llegar a un consenso mundial con las características que esta Agenda 2030 aspira a llegar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vayamos un poco a la historia, esta gran aliada a los que deseamos conocer la verdad. La historia tiene mucho que enseñarnos, muchísimo. Desde la noche de los tiempos, los poderosos de la tierra han querido fundar un solo gobierno mundial. Eso es innegable. Desde el mismo comienzo, desde que el hombre empezó a dominar la tierra,
también ha querido dominar a los hombres. Y es ahí donde tenemos la historia sagrada en la Biblia que nos narra el evento, el génesis del evento, que es la fundación de una ciudad que después se replicaría en la historia sucesiva, posterior, muchas veces. Una ciudad para dominar a las personas. En Génesis 10, capítulo 10, verso 1, voy a leer rápido, dice así. Hablamos de los hijos de Noé cuando salieron del arca del diluvio. Hubo un diluvio, hubo 8 personas que se salvaron. De esas 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, comienza una historia. Se llama la historia postdiluviana. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Noé entra con su esposa y sus 3 hijos, sus 3 nueras. Pero los hijos de Noé, después del diluvio, ellos también tienen familia. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Por eso de Canaán tenemos mucho que hablar. Y también de Cus. Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Como dije hace un rato, los hombres poderosos, aquellos que ostentan un gran prestigio y poder, siempre han querido dominar a los demás. Es algo innato en el ser humano. En el verso 9 dice la Biblia, fue vigoroso cazador delante de Dios, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, entre otras ciudades. O sea, Cus engendró a Nimrod. Nimrod era un hombre muy valiente, extremadamente valiente y muy inteligente también. Muy inteligente. Y él funda una ciudad, entre otras, que es la ciudad de Babel. Funda también acá, funda Nínive, entre otras ciudades. En el capítulo 11, el siguiente capítulo de Génesis, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El verso 2 en adelante dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Después del diluvio, todas las tribus los hijos empezaron a dispersarse, empezaron a tener hijos, entonces ya juntos no podían estar. Y como había demasiado espacio, cada uno se fue por el lado que más le convenía. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Ahí comienza de nuevo el concepto postdiluviano de ciudad, con Nimrod, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Leyendo la literatura de gente que está del otro lado, no del lado cristiano bíblico, sino del lado, llamémosle masón, llamémosle de sociedad secreta, ellos tienen también estos relatos como fuente de veracidad y de origen de sus creencias. Y ellos mencionan que esa frase, cuando dice hagámonos un nombre, es hagámonos una identidad, donde ellos querían evitar otra vez morir anegados por un diluvio. Sabían que sus padres, sus abuelos habían padecido de un diluvio, entonces digo, vamos a hacer algo tan alto, para 2 cosas, llegar a la puerta del cielo y evitar que seamos esparcidos nuevamente como lo que pasó en el diluvio. Entonces ese era, y ellos inventaron, según estas fuentes, inventaron los códigos que hasta el día de hoy subsisten, los códigos secretos. Hay personas de ese lado que tienen desde el origen de Babilonia, a raíz de esos códigos inventados ahí, porque Nimrod era un hombre que también, al también ser fuerte y poderoso,
era un ser muy oscuro. Era un ser tremendamente oscuro. Y él había inventado formas de comunicarse secretas que se le llamaban para los iniciados, ¿no? Lo que hoy perdura como el lenguaje secreto de los masones y de todas las sociedades y logias secretas. Eso viene de la época de Nimrod, según sus propias fuentes. Interesante. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Capítulo 11, 5 y 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esta ciudad, a la que nosotros sabemos que no se llegó a terminar, hay una figura, no se llegó a terminar en sus objetivos, ¿no? Más que de forma arquitectónica o de forma física, no llegó a completarse en sus objetivos. Y hay una figura del medioevo que quisiera compartir para que nosotros veamos lo interesante que puede parecer cuando tenemos, vamos a ver si podemos compartir la... Estos son los 17 objetivos que están en Internet de la Agenda 2030, todos perfectamente delimitados, o sea, bien puestos, no hay lugar a duda para que podamos tener una idea, ¿sí? Pero fíjense en la segunda, esta es una iconografía medieval que representaba a la Torre de Babel. En realidad no hay imagen, no hay forma de saber cómo era la torre, pero el concepto de una torre que era muy alta, que llegaba hasta el cielo, hasta las nubes, como podemos ver en la parte superior, y que llegó inconclusa porque Dios descendió y confundió las lenguas, era una imagen muy pictórica, muy famosa en la época del medievo. Y fíjense la foto que tiene el Parlamento Europeo hoy, en Bruselas. Conozco este edificio porque viví en Bruselas 2 años y siempre lo miraba con este pensamiento. Hay un cierto parecido, hasta digamos arquitectónico, ¿no? De un edificio inconcluso aquí, a la derecha, en el Parlamento Europeo. ¿Sí? Este edificio es una copia de lo que había sido la Torre de Babel. Este edificio simboliza la unidad cultural, lingüística de todo el tejido humano europeo, donde hay muchas naciones, muchos idiomas, diferentes culturas, pero todas se van a unir bajo la figura de la Unión Europea. Y este Parlamento Europeo tiene una figura similar, como podemos ver, a lo que en la antigüedad se representaba como la Torre de Babel. Es su segundo intento contemporáneo de hacer de nuevo una nueva Torre de Babel. ¿Lo conseguirán? Bueno, eso vamos a ver después. Este impulso que tuvo Babel, que Babel significa, hay dos términos, Babilonia y Babel. La torre de Babel estaba en la ciudad de Babilonia, o Babel, ¿no? La torre de Babel. Y siempre a nosotros nos trae que Babel es confusión, y sí, la verdad, es confusión. Y Babilonia es portal o puerta al cielo. Ese es el término de Babilonia. ¿Cómo llegar a Dios? Pero por nuestros esfuerzos, por nuestros medios, ¿no? Eso es lo que significa el término Babilonia. Entonces, no se sabe exactamente cuándo fue construida esta ciudad, ¿no? Porque ya existía antes del Código de Hammurabi, alrededor del año 1800 antes de Cristo, prácticamente 2000 años. Estuve averiguando, hay escritos que ponen 1800 antes de Cristo y otros que ponen 2200 años antes de Cristo. Existía la ciudad de Babel o Babilonia, la que llamamos la ciudad fundacional. Esa ciudad era el primer registro histórico que nosotros tenemos de
la intención humana de fundar un gobierno mundial. Los líderes querían dominar a todos los demás. Ese fue el primer origen escrito y también que está registrado en las Sagradas Escrituras. Ahora, esta ciudad fue destruida por los asirios en el año 700 aproximadamente antes de Cristo, por el rey Sennacherib, y que después la ciudad fue reconstruida de nuevo por el papá de Nabucodonosor, el rey Nabopolassar. El padre fue que venció literalmente a los asirios, que eran la mayor potencia militar, con la ayuda de los egipcios, y él se erige de nuevo como el comandante del otro imperio que vence a los asirios y funda, o mejor dicho, refunda sobre las ruinas de la ciudad de Babel, otra vez a la ciudad de Babilonia. Y ahora entramos al periodo de la ciudad de Babilonia imperial, no fundacional, que la hizo Nimrod unos 1300 años antes de esa oportunidad. Entonces, vemos otra vez que en la Biblia menciona otra Babilonia, que está refundada sobre las cenizas de la primera, sobre las ruinas de la primera, y también la Biblia menciona y da datos muy interesantes sobre cómo funciona de nuevo el deseo humano de querer someter a los demás hasta, al final siempre, de violar la conciencia de todos. Es decir, el hombre quiere someter a los demás hasta en áreas que son imposibles de ceder en términos normales y éticos, porque nadie puede ceder su conciencia a otra persona. Eso es algo personal, es algo individual, es algo completamente privativo. ¿A quién voy a adorar? ¿En quién creo? ¿A quién le debo mi lealtad? Es algo muy personal, pero los gobiernos siempre, siempre que han tenido el poder, siempre han querido dominar a las personas en el término religioso. Entonces, la Babilonia imperial comienza a aparecer en el año aproximadamente 615 a.C., y es ahí donde tenemos otra vez otra historia. Y esta vez nos vamos al libro de Daniel. Estábamos en el libro de Génesis en la Biblia, pero nos vamos al libro de Daniel. Como son muchos versículos, voy a parafrasearlos. En el capítulo 2 y capítulo 3 hay una historia muy reveladora que nos narra otro intento de poder tomar el control de las naciones. Cuando nos referimos a todas las naciones del mundo, nos hacemos referencia a las naciones que dominaban el área donde estaba el pueblo de Dios. No podemos decir que todas las naciones del mundo, como lo conocemos hoy al mundo, porque era el mundo conocido de entonces. No podemos hablar de las naciones del lejano oriente, de Japón, de China, la dinastía Qin, la dinastía Qin, o de la América precolombina o la de África desconocida en ese momento. Todas las naciones y la civilización se movía siempre en el Medio Oriente en esa época, en el cercano Medio Oriente. Entonces, en el libro 2 de Daniel, el capítulo 2 del libro de Daniel, nosotros vemos otro intento. Y voy a leerlo muy rápido para que tengamos una idea en el contexto. Dice así el verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Él era el rey, el soberano. En esa época, el ser rey en todas las naciones era algo muy, muy común. En todas las naciones paganas, el que era rey también era sumo sacerdote de la religión de ese país. En Egipto estaba el faraón, era el rey político, pero también era el sumo sacerdote de la religión egipcia. Los asirios igual, los cananeos igual, y los babilonios o los caldeos igual. Entonces hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey, y el rey le dice: mire, señores, yo he tenido un sueño que me ha dejado muy perturbado. Y como yo soy el rey, quiero saber el significado del sueño. Hasta el día de hoy, a veces hay personas que tienen muchos sueños. A veces hemos comido de más, a veces hemos dado
mucho cansancio al cuerpo y soñamos cosas extrañas. Pero este rey tuvo un sueño que a él lo dejó tremendamente impresionado. Y en su corte de sabios, encantadores, adivinos y todo lo demás, él los llamó a todos y le dijo, señores, quiero el significado. Y ellos le dicen, perfecto, rey, no hay ningún problema. Dinos el sueño y nosotros te diremos significado. Y el rey le dijo, momentito, no. Ustedes no me entendieron. Yo me olvidé del sueño. Yo lo que quiero de ustedes es que me den el sueño y su significado. Si yo les digo el sueño, ustedes me van a decir a mí lo que a ustedes les parezca. Y era un desafío muy grande. Y ellos le dicen, pero señor, tú lo que pides no lo pidió nadie en la historia, nadie en el mundo pidió eso, es imposible. El que nosotros conozcamos lo que tú pensabas, lo que tú soñaste y darte el significado, no hay un hombre en la tierra que pueda hacer. Entonces, no, ¿acaso ustedes no son los intérpretes de Dios? ¿No son los sacerdotes que hablan con los dioses? Bueno, pregúntenle a los dioses y vengan con la respuesta, porque si no los voy a matar a todos. Ese fue un decreto prácticamente de muerte. Daniel y sus 3 amigos estaban en la corte imperial del reino y para ellos también le caía esa condena, si no era satisfecho el pedido del rey. Entonces, Daniel pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Verso 16 del capítulo 2. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio. Entonces, ellos le fue revelado el secreto a Daniel. Entonces Daniel dijo, bueno, ya tengo, él da gracias a Dios y dice, tú eres, Señor, el único que tiene la capacidad de poder revelar los sueños a los hombres. Él se fue al conserje, al que estaba en el intermedio, al que podía llegar al rey, y le dice, mira, Arioc, ese era su nombre, tenemos lo que el rey pide, sabemos el sueño y su significado. Entonces, si él podía hacer eso, le salvaba la vida no solamente a él y a sus amigos, sino a toda la corte de magos, astrólogos que tenía el imperio. Entonces, el rey le pregunta a Belsasar, que era el nombre babilonio que le habían puesto, ¿tú podrás hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le responde, le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino, lo pueden revelar al rey. Pero, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Fíjense ustedes que hace 2700 años aproximadamente, un señor tuvo un sueño, un señor muy importante, y Dios le hizo a él una revelación de lo que acontecería en estos días. Por eso él no entendía nada. Él creía lo que cualquier persona mortal puede creer de su época, de su tiempo, pero si nosotros recibimos un sueño, lo que va a pasar en el año 4700, estamos en el 2000, faltan 2700 años. ¿Qué vamos a saber? No podemos ni siquiera tener idea, imaginarnos. Por eso él tenía ese deseo de saber qué pasó. Entonces le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que va a acontecer en los posteriores días y la visión que has tenido en tu casa. Y él le comenta, verso 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, el aspecto muy grande, la gloria sublime, y su aspecto terrible. Se estaba mirando una imagen tremenda. Y la imagen de esta era con figura humana. Era una estatua, porque aparece inmóvil y de diferentes materiales. Y le dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronces y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
se iba degradando en cuanto a resistencia en el tiempo, en cuanto a valor en el tiempo y en cuanto a muchos otros factores que en esa época eran considerados los metales comparados con el barro. Y este rey, cuando escucha esa interpretación, primero entiende lo que Daniel le cuenta, lo que el rey soñó, le cuenta su sueño. Entonces, sigue la historia que en esa estatua viene una piedra, le pega en los pies, la derriba y se forma una gran planicie. Y el rey no entendía nada. ¿Sí? Y el significado que el rey quería saber y que Daniel, por bendición y misericordia de Dios, le ha dado, a Daniel se le explica qué significa eso. Y le dice, verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestia del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. ¿Sí? Tú eres aquella cabeza de oro. Se le da un mensaje directo. Tú, rey, tú eres esa cabeza. ¿Sí? En el capítulo 3, después siguen todos los demás sucesos de los demás metales. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, porque ella sabía que él era la cabeza de oro, pero él esta vez hace una estatua completamente de oro. Él quería detener o quería cambiar el rumbo de los acontecimientos, porque él había dicho, por medio de Daniel, que su reino llegaría a un fin y que le sucedería otro, y después un tercero, y después un cuarto, y vendría un quinto, ya en los pies. Y el rey dijo, no, esto no es así, a mí no me gusta esa idea. En el capítulo 3 narra la historia de este rey un poco empecinado en quedarse en el trono para siempre, y su reino que permaneciera para siempre, y el rey manda hacer una estatua. Y esa estatua era toda de oro, y la gente tenía que rendirle obediencia, pleitesía, lealtad, por medio de la inclinación. Debían arrodillarse o adorar esa estatua. El Apocalipsis a nosotros nos muestra que al final del tiempo, porque ese sueño era que se le mostró a este rey Nabucodonosor lo que iba a suceder en la última generación al final del tiempo, algo que estaba pasando con él, que iba a pasar al final. Su reino era Babilonia. Y también el Apocalipsis a nosotros nos muestra que al final del tiempo se iba a levantar una entidad que iba a gobernar muchas naciones, como este reino de Babilonia, que tenía muchas naciones bajo su poder, que tendría exactamente el mismo nombre, Babilonia, y que iba a reinar por sobre todo los gobiernos. Entonces, ahí vemos que se comienza a entender que hay una similitud entre la experiencia en la Biblia relatada sobre el surgimiento de diferentes estados o diferentes poderes que agrupaban a muchas naciones. Nosotros sabemos hoy que tenemos división de países con fronteras bien delimitadas, y cada frontera es un estado soberano. En la época de Daniel, en la época de Cus y de Noé, eso no existía. Gobernaba el que tenía más soldados, y era más poderoso el que tenía el ejército más grande. Por eso, en ese momento, nosotros entendemos que todo lo que había logrado Nabucodonosor con su conquista era una serie de naciones, tribus, pueblos que estaban bajo el imperio. Sin embargo, los medos y persas que le sucedieron a él llegaron a tener más estados gobernados, fueron más grandes que Babilonia, geográficamente hablando. Después tenemos el tercer imperio que le sucedió, fueron los griegos. Alejandro Magno, en sus campañas militares relámpago, un genio del arte militar, había llegado a conquistar hasta territorio de la India. Él estaba en Grecia, se metió bien adentro en Asia, y estaba por llegar
a la frontera de China y él dijo, ya no tengo más terreno que conquistar. Era demasiado el dominio militar que tenían los griegos en la época de esplendor con Alejandro Magno. Él se puso triste, hay una crónica que se puso triste porque se puso a llorar. General, ¿qué te pasa? Es que no hay más tierra para conquistar. Lo hemos conquistado todo. Fíjese usted el poder que tenían estas naciones, estos reinos que habían surgido, ya predicho por Daniel. Luego surge el Imperio Romano, que pudo doblegarlos al Imperio griego, junto con los espartanos, y se levanta ese imperio que era el Imperio de Hierro, figurado en la estatua como las dos piernas de hierro. Al final del tiempo viene otra subdivisión también del hierro y del barro cocido. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver en estas historias, ¿sí? Hay siempre un deseo de unificar. Todos los reinos quisieron reinar sobre todos los demás. Egipto sobre todos, Asiria sobre todos, Babilonia, Medo-Persa, los griegos, los romanos, siempre. Y obviamente la Iglesia católica popular, en su esplendor de la Edad Media, era dueña y señora absoluta de todos los reinos, ducados, imperios que contenía Europa medieval. Y ellos eran la única autoridad y no aceptaban otra autoridad. En la edad contemporánea tenemos también ejemplos mucho más cerca en la historia. Napoleón quiso unificar toda Europa bajo un solo imperio. No pudo. Llegó hasta Rusia, no pudo por el frío, y la batalla de Waterloo, sabemos, los ingleses le dieron su estate quieto. Más antes, más aquí, más cerca, Adolfo Hitler, con su implantación del Tercer Reich, el Tercer Reino, quiso hacer lo mismo, unificar toda Europa y entregársela a Roma. No pudo cumplir. En el libro de Daniel se nos menciona que todas estas alianzas no podrán prosperar. Por medio de alianzas humanas, se menciona, alianzas humanas son casamientos, el rey de tal país se va a casar con la princesa de otro país y se unirán los reinos, pero Dios dijo, eso no va a funcionar porque yo decreto que no se unirán. Por eso, mis hermanos, cuando una nación tiene el poder absoluto, siempre violará las conciencias imponiendo leyes de carácter religioso al final. Y esta Agenda 2030 no es la excepción. No lo es. Seguirá exactamente el mismo patrón histórico de todos los intentos que conocemos de poder implantar un reino global. Pero hay mucha diferencia que nosotros podemos observar y iremos desarrollando en el transcurso de todas estas charlas, porque la pregunta es, ¿se podrá? ¿Lo podrán hacer? ¿Se implantará un gobierno mundial? La Biblia dice, sí, lo lograrán. Esta vez lo lograrán. Por eso nosotros tenemos que ser muy cautelosos, porque hay algo que no podemos evitar y no podremos evitar, que es el progreso de esta gente. Lo que sí podemos evitar es no participar de ese proyecto supranacional que es el dominio. Pero al final del tiempo, el mismo libro de la Revelación nos dice que se podrán unir, lo lograrán, pero por muy poco tiempo. De ahí es que nosotros tenemos que entender cómo va a ser ese modus operandi, la manera de actuar que va a tener esta gente que se autopercibe completamente diferente a nosotros, se autopercibe de una manera muy especial, son muy privilegiados, tienen acceso a un conocimiento completamente
diferente al que nosotros tenemos de las cosas y al valor de las cosas. Y esta gente, en esta generación, en este tiempo, con esta Agenda 2030, logrará lo que todos los otros reinos no pudieron, porque Dios lo ha decretado también. Lo vemos aquí y como un tipo o modelo la Biblia llama a este poder del fin Babilonia, porque utilizará la confusión, utilizará el engaño, el lenguaje sesgado, utilizará las artimañas que siempre el enemigo ha usado para engañar a toda la gente. Y si nosotros volvemos a leer los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, más de uno se podría sacar el sombrero y decir, qué noble, qué gente buena la que nos está gobernando, qué gente súper. Están velando por la seguridad y el bienestar de toda la población del mundo. Bueno, nada más alejado de la verdad. Todo lo que se viene ahora viene sesgado con un idioma obviamente cambiado, con una semántica muy sutil, para que nosotros podamos entender y aceptar que lo que ellos quieren hacer es para nuestro bien. Pero la Biblia dice que no es así. El libro de Revelación menciona a Babilonia 6 veces. Fíjense ustedes que este término, Babilonia, se aplica lo que pasó en la Babilonia fundacional y la Babilonia imperial, se va a aplicar por tercera vez las dos maneras que tuvieron de trabajar estas Babilonias antiguas, se aplicarán al final del tiempo de la misma manera. Es decir, lo que hizo Babilonia con Cus y lo que hizo Babilonia con Nabucodonosor se volverá a repetir al final del tiempo con sus súbditos, de la misma manera. Por eso es llamada Babilonia. Nosotros tenemos delante de nosotros muchas escenas que nos dejarán muy sorprendidos de la inteligencia superior que existe detrás de este proyecto. Sigamos leyendo Apocalipsis 1. El verso 4 al 7 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan, el apóstol amado, tuvo una experiencia tan cercana con Jesús que Jesús, dicen, era su apóstol preferido, su apóstol amado, porque de haber sido llamado Juan el hijo del trueno, llegó a ser un hombre tan cambiado, un hombre tan humilde y lleno de amor, que uno mira sus cartas y están desbordantes del lenguaje del amor. Y él describe a Dios solamente con palabras afables, llenas de amor. Y este apóstol, ¿sí?, dice, saluda en el nombre de Jesús y predica que Cristo viene por segunda vez. En la primera vez en esta carta, él dice, el Señor viene otra vez. Hoy la agenda mundial, vamos a llamar la agenda mundial, trata por todos los medios posibles anular, suprimir y prohibir esta verdad. Si hay algo que la agenda no va a permitir y no permitirá, es que se predique esta magna, esta santa y esta preciosa y hermosísima verdad de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Todas las religiones están permitidas para esta agenda. Es decir, en la sociedad que hoy se está levantando y que comenzó a levantarse de manera visible hace 3 años, en el año
vamos a decir, casi 4 años, comienzo del año 2020, los paradigmas sociales, las estructuras que sostenían a nuestra sociedad como nosotros la conocíamos siempre, están cambiando radicalmente. Y todos estos pilares que se están plantando ahora es exclusivamente para lograr el dominio mundial y, por supuesto, permitir las religiones. Claro que sí, pero no todas. Mira, todas las religiones están permitidas. También la religión cristiana es así. Pero, la religión cristiana ecuménica, la religión cristiana políticamente correcta, la religión cristiana que se adapta y rebaja las normas al mundo, la religión cristiana que no condena, que no juzga, que no discrimina, esa religión cristiana está permitida, junto con todas las otras. Las otras son intocables, nadie puede cuestionarlas. Y a esta religión cristiana tampoco. Pero, cuando tú quieres predicar la segunda venida de Cristo, tú quieres predicar el arrepentimiento, que es el mensaje central de la Biblia. Arrepiéntete para que seas salvo tú y tu casa. Arrepiéntete para lograr la paz con Dios. Ese mensaje no. Ese mensaje no es permitido. Tú puedes predicar del amor de Jesús, tú puedes predicar de muchos temas hermosos, pero de la pronta venida de Jesús y lo que significa la preparación, esta agenda mundial te va a cerrar las puertas. Y ya lo está comenzando a hacer. Nosotros más de uno hemos tenido la experiencia o hemos conocido a personas que han tenido dificultades de hablar en público. Hace 20 años atrás, tú te ponías en una plaza, había alguien predicando con la Biblia en la mano, tú lo escuchabas si querías, si no, seguías tu camino. Nadie molestaba a nadie. Cada uno hacía lo que su conciencia le decía que tenía que hacer. ¿Quieres predicar? Predica. ¿No quieres escuchar? No escuches. Hoy eso está terminantemente prohibido. Tú no te puedes parar en una plaza. Tú no te puedes parar en una esquina. Tú no te puedes parar en una acera. Tú para predicar ciertas cosas tienes que tener el permiso. Es muy sutil todo esto, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque esta agenda, la que nosotros estamos hablando, está llevándonos a un callejón donde todas nuestras libertades están siendo suprimidas, una a una, y no nos estamos dando cuenta. Hoy en la mañana, una hermana del grupo de WhatsApp, Puesto Avanzada Redención o Europa, puso una foto muy linda con una frase que la voy a repetir. La frase dice: no, amigo, decir la verdad no es generar odio. Que tú odies la verdad es otra cosa. Bueno, esa es la manera en que el mundo a nosotros, los cristianos, que queremos seguir un cristianismo puro, un cristianismo verdadero, nos están tildando de generadores de odio. Fíjense ustedes, ¿no? Pero esta es la realidad. Y se vienen cosas peores. Pero es así. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 1, de verso 8 en adelante. ¿Qué dice así? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Podemos decir que el alfa y el omega es lo que hoy, ¿no?,
son las primera y última letra del alfabeto griego, lo que convendría decirlo hoy como si dijéramos yo soy desde la A hasta la Z, ¿sí? La frase indica integridad, plenitud y tiene el mismo significado que el principio y el fin, o el primero y el último. Es un énfasis que Jesús, nuestro Señor, es la plenitud completa del mensaje de salvación. En Jesús comienza tu primera experiencia como cristiano y en Jesús va a terminar tu última experiencia como cristiano. Jesús es la respuesta completa y absoluta a todos los problemas del pecado. En Jesús está resumido todo el Evangelio. Toda la palabra de Dios habla de Jesús. La contiene en su plenitud, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso la centralidad de Jesús es desde la A hasta la Z. Es completa. Y nosotros debemos entender que solo en Jesús vamos a obtener salvación. Dice en este caso, el que habla es el Señor, el que es y que era y que ha de venir, identificado como Dios el Padre. Sin embargo, en los versos 11 al 18, la expresión el alfa y el omega se identifica claramente con Cristo, que también declara que es el primero y el último. En los versos 4 al 10, Juan dirige a las 7 iglesias su propia declaración introductoria de las circunstancias en las cuales le fue dado el Apocalipsis. Fíjense ustedes, comenzando con el verso 11, presenta la autorización que recibió directamente de Cristo para escribir el Apocalipsis. Es decir, Jesús le dice, tú tienes que escribir. Además sabemos que Juan fue preservado con vida porque a la edad que él tenía ya tendría que estar muerto. Todos los otros discípulos ya estaban muertos y fueron todos sacrificados, es decir, fueron todos martirizados. Ninguno de los otros compañeros de él, los otros 10, fueron a la tumba por una enfermedad o muerte natural. No, todos fueron asesinados. Y él también sufrió atentados. Un emperador romano, porque no quería escucharlo y sabía que él era el último, lo quiso disfrutar viéndolo cómo se derretía en aceite y lo ató y lo puso en un caldero de aceite hirviendo y lo sumergió. Situaciones tan extremas como los 3 muchachos de Daniel que fueron metidos en un horno ardiente pero al máximo. O como Daniel que fue puesto en una fosa de leones con leones hambrientos al máximo. Situaciones que decir, tú no puedes vivir después de esa experiencia. Sin embargo, Dios preservó y salió este apóstol completamente ileso. Entonces, este emperador lo vio, no podía creerlo, entonces dijo, no hay forma de matarlo, llévenlo lo más lejos posible. Y lo llevaron a una isla donde obviamente se picaba piedra, una isla griega, donde iban los esclavos, los reos más peligrosos y malos. La peor condena era picar piedras. En las minas de sal, en las minas del Imperio Romano que tenía en Grecia. Y a él lo deportaron, ¿sí? Y se lo llevaron a esa isla. Y él, ya anciano, Dios preservándole, le muestra en los últimos años de su vida lo que iba a acontecer al final del tiempo. Por eso, la palabra revelación es un término castellano de una palabra griega que es exactamente lo mismo, es Apocalipsis. Es la revelación de Cristo a su iglesia, pero a través de todos los tiempos futuros, desde que él recibe esas visiones hasta su segunda venida. Entonces, ahí es donde él recibe esta visión. Comenzando con el verso 11, presenta la autorización que recibió directamente de Cristo para escribir el Apocalipsis. Es apropiado que así lo hiciera porque esta es la revelación de Jesucristo que aparece en el verso 1, que ya lo leímos, ¿sí?
La revelación comienza con el verso 11. Las 7 iglesias son las primeras de una serie de 7. Acá los números en el Apocalipsis son muy simbólicos. Debemos hacer una salvedad y aclarar que el Apocalipsis es un libro enteramente simbólico cuando se entiende que el símbolo va a representar algo. Los números, las figuras, los animales y los eventos son también simbólicos, pero partiendo siempre de la base de que la Biblia y solo la Biblia explica los símbolos. No hay nada que no pueda ser explicado por la Biblia. Fíjense ustedes, los 7 que se hallan en Apocalipsis son las 7 iglesias, también son 7 espíritus, los 7 candeleros, las 7 estrellas, las 7 lámparas de fuego, un libro con 7 sellos, los 7 cuernos, que tiene 7 ojos del Cordero, los 7 ángeles con 7 trompetas, es decir, es una continuidad del número 7. Los 7 truenos, un dragón con 7 cabezas y 7 coronas, una bestia con 7 cabezas, 7 ángeles que tienen las 7 copas que contienen las 7 últimas, 7, 7, 7, es un número muy interesante y muy profundo para estudiar en el Apocalipsis. También habla de la bestia con 7 cabezas, que también son 7 montes y 7 reyes. Este uso repetido del número 7 con tantos símbolos diferentes significa que esa cifra también debe entenderse en sentido simbólico. ¿Por qué? Porque en el Asia Menor no solamente había 7 iglesias, había muchas más iglesias. Pero el Señor le da a Juan el nombre de las 7 iglesias, porque esas 7 iglesias estaban sufriendo de o adolecían de ciertas características que no se reproducían en las demás. Cada una tenía su mérito y su falla. Y eso también era un símbolo de lo que iba a ser en el transcurso de toda la historia de la cristiandad en su estado espiritual. Iba a haber una iglesia que iba a representar el estado espiritual de tal época en la iglesia. Era un mensaje a otra iglesia que iba a representar en esa iglesia local, iba a representar en la línea del tiempo hasta la segunda venida de Cristo una dolencia espiritual y también una virtud espiritual. Entonces el Señor transmite ese pensamiento diciéndole: Juan, estas 7 iglesias tienen este problema, pero también en el tiempo la iglesia de Dios sufrirá 7 estadios diferentes de espiritualidad, muy diferentes unos de otros. Nosotros ya estamos en la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y les puedo decir que acertó también, completamente. La iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio o la iglesia del pueblo que es juzgado, es una iglesia tibia, es una iglesia que no se identifica con Cristo más de lo que se identifica con el mundo también. Es decir, es una iglesia que ha perdido su identidad, es una iglesia que no es perseguida, es una iglesia que tiene demasiado confort, se siente bien, no le falta nada, es una iglesia que se autopercibe como la mejor. Es un estado espiritual, en términos generales. Y no hablo solamente de la iglesia adventista, de toda la cristiandad en general. El mismo estado. Esta tibieza la sufren los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los católicos, los evangélicos, todos. Todos. Porque es un estado general de la cristiandad. Y es un estado que también, cuando estaba en Filadelfia, la iglesia tenía su estado espiritual, que era muy encomiable, la iglesia anterior a nosotros, que también tenía un estado espiritual hermoso. Entonces, significa que en ese momento a Juan se le da la información de que las iglesias, la iglesia de Cristo, en el curso de los siglos, iba a sufrir variaciones o estados espirituales que iban a ser muy notorios. Entonces,
Este mensaje es una descripción del estado espiritual de esas iglesias en esa época, como dije, hasta la segunda venida de Cristo. Sigamos leyendo el verso 12 en adelante, que dice así Apocalipsis 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Era realmente un ser sobradamente deslumbrador. Juan vio al Hijo del Hombre glorificado, con toda su belleza y su potencia, como un ser divino. ¿Sí? Es decir, ahora miremos un poco los términos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a estudiar a este ser que es el autor de la revelación, vamos a encontrarnos que en nuestro avanzar de experiencias cristianas nos van a querer impedir que lleguemos siquiera a estudiarlo y mucho menos a parecernos a él. Babilonia está fundada y este nuevo orden o esta agenda mundial está pensada para que tú imites, para que tú seas y para que tú vivas la vida de cualquier otra persona, menos la de este ser, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos los engaños más sutiles dados por la prensa, dados por las compañías publicitarias, por los medios de comunicación, por las películas, sí, todo tipo de modelos. Hasta incluso en estos últimos años se ha llegado a legalizar un modelo que antes era impensable de imitar. En Estados Unidos se ha aprobado hace poco que en las escuelas se enseñe el satanismo. Y hay estatuas de niños mirando a Satanás como un maestro. Si ustedes me hubieran dicho hace 20 años, ¿esto será posible? Bueno, yo hubiera pensado que no, o al menos diría, no sé si viviré para verlo. Pero hasta ese modelo luciferino se nos pone como sociedad para que nosotros lo estudiemos, lo miremos y lo admiremos. Hasta ese punto hemos llegado hoy. Y aseguro todavía que vamos a ir descendiendo más aún. Entonces, de ahí es que tenemos que entender que Babilonia o esta agenda siempre nos va a tratar de alejar, nos va a tratar de mantener distante de ese modelo del cual la Biblia nos habla como nuestro único modelo. ¿Por qué? Porque no les sirve a ellos, no les interesa que nosotros rindamos una adoración verdadera al Dios verdadero, porque ellos están reclamando nuestra atención, nuestra devoción y en el último caso también nuestra adoración. Recordemos que hay un espíritu que mueve a toda esta gente, que es un espíritu no humano. Y ese espíritu está dominando a las mentes de los poderosos. Y ese espíritu es un enemigo acérrimo de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú te quieres parecer a Cristo, tú quieres estudiar a Cristo, tú quieres leer de Cristo, tú quieres parecerte e imitar a Cristo, tú te constituyes automáticamente en un enemigo declarado de ese espíritu no humano que domina las mentes en este mundo de los poderosos. Por eso nosotros entendemos
que al final del tiempo, ser cristiano no solamente va a ser un deseo personal, sino va a ser una lucha cruenta contra el sistema. Tú puedes ser lo que quieras, pero no se te ocurra hablar o predicar o llevar a otras personas a que miren a Cristo. Ese es el papel que tiene como misión última este poder que está emergiendo delante de nosotros. Si hay algo que esta agenda va a odiar siempre, sine qua non, no negociable, es que nosotros tengamos libertad de conciencia. Es decir, yo voy a adorar a quien mi conciencia me dice que debo adorar. Si mi conciencia me dice que debo adorar al árbol, a la pared, al tótem, a la estatua, a quien sea, es mi conciencia. Déjenme. Pero si mi conciencia me dice que yo debo adorar al que nadie ha visto, como hacían los judíos, al que no tiene nombre, al que no tiene forma, al que nadie ha visto jamás, y yo quiero orar a él y adorar a él, déjenme, es ahí donde vamos a tener problemas. Por eso, cuando surge este poder, que pronto terminará de surgir, se levantará contra todo lo que signifique cristianismo verdadero. Hay algo que este poder va a batallar, que es exactamente con aquellos hombres y mujeres que quieran servir a Dios. En el versículo que acabamos de leer, hay ciertos términos. Por ejemplo, habla de candeleros, ¿no? En esa época tenemos que entender que es el año 100 después de Cristo, hace unos 1900 años, perdón, ¿sí? Un poquito. Permiso. Se habla de un candelero o es un portalámpara, para decirlo en términos más modernos, ¿no? También como se lo conoce hoy, se lo conocía en la antigüedad. Era una, como la palabra dice, una porta antorcha o una porta vela, ¿sí? Las lámparas solían tener forma de una taza poco profunda, las conocemos, ¿sí? Y se ponía aceite y se insertaba una mecha. Y eso continuamente alumbraba. En el verso 20 se declara que estos candeleros representan las 7 iglesias. Es decir, estos candeleros, hay una interpretación que los adventistas decían que los candeleros que estaban ahí representaban al lugar santo. Bueno, no es tanto así, no en esta oportunidad. Estos candeleros representan a las 7 iglesias, los mismos versículos lo dicen, y por lo tanto a toda la iglesia en su plenitud. A las 7 iglesias, no solo de Asia, sino a las 7 iglesias de toda la cristiandad. Porque Jesús se pasea por en medio de los candeleros. ¿Sí? El hecho de que sean de oro parece indicar cuán preciosa es la iglesia a la vista de Dios. Es de mucho valor. Si tú tienes fe en Cristo y tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tú perteneces a la iglesia de Dios, porque tú manifiestas que deseas servir al único Dios verdadero. Y tú para el cielo eres como una piedra de oro, preciosa, de mucho valor. Juan ve a Cristo que camina en medio de ellos, de los candeleros, lo que indica su presencia continua en medio de la iglesia. A veces nosotros decimos, pero hay tanta apostasía, tan mal van las cosas dentro de la iglesia, vemos cosas que son escandalosas. Sí, es cierto, es cierto. Pero aún así, Cristo sigue estando en la iglesia. Porque a pesar de que surja la apostasía, que la apostasía la traen los hijos del malo, en la iglesia está la buena semilla que plantó Cristo.
y esa buena semilla está dentro, nosotros no podemos juzgar ni prejuzgar, no tenemos la autoridad para definir quién es bueno, quién es malo. Pero Jesús nos ha dado a nosotros una manera muy eficaz para mirar al menos, porque Él dice, por sus frutos los conocerás, ¿no? Entonces, esta referencia a los 7 candeleros de oro recuerda al candelero de 7 brazos del lugar santo del santuario. En el santuario terrenal había un lugar donde estaba uno de los muebles que hacía referencia a los 7 brazos del candelero, ¿no? Era la única luz que había dentro del tabernáculo, en el santuario terrenal, ¿sí? Entonces, cuando el Cristo glorificado se manifestó a Juan con esplendor celestial, todavía se le presentó con la semejanza de un ser humano. Aunque Cristo es eternamente persistente en su condición de segunda persona de la deidad, y siempre lo será, Él todavía conserva por ese lazo de haberse unido a la raza humana para rescatarla como un ser humano. Por eso Juan lo ve como un hijo de hombre, porque Juan ve como otro profeta, Ezequiel, Jeremías, Daniel, seres que no son humanos, son seres, tienen otra forma, no tienen la morfología humana, pero él se identifica a los seres humanos, porque dice, ahí hay un señor que parece un hijo de hombre, es como un ser humano, es como nosotros. Y ese hombre, ese ser divino, es Cristo. Qué consuelo para nosotros saber que nuestro Señor que ascendió y fue glorificado es aún nuestro hermano en la humanidad y sin embargo también es Dios. Es un gran misterio. Que Dios siendo Dios se rebajó a tener la figura humana por la eternidad, para que nosotros seamos identificados también como seres salvados y que Él se identifique con nosotros como nuestro Salvador. El único enemigo real de esta agenda mundial es la persona de Cristo. Si hay algo que esta agenda mundial le va a hacer la guerra, no le va a hacer la guerra a si tú consumes o no tu cuota de carbono permitida, o si tú eres un derrochador de todos los recursos de agua, etcétera, etcétera. No, no. Eso te pueden hasta multar. Pero va a llegar un momento en que nosotros seremos perseguidos hasta la muerte, porque queremos seguir nuestro único modelo, que es Cristo. Amén. Amén. Y esa es la meta que tiene esta agenda, borrar de la mente de la humanidad a Cristo. Quitarnos a nosotros de nuestra existencia espiritual la persona de Cristo. Y todos los verdaderos seguidores de Cristo terminarán con una persecución religiosa y espiritual. La Biblia lo predice. Esta agenda mundial está poniendo cimientos, paradigmas, estructuras de comportamiento social global para después ponerlos a funcionar. Hoy se están colocando, hoy, este año, el año pasado, el anteaño pasado, el año que viene, se están terminando de colocar los cimientos para una nueva sociedad. Esa sociedad, cuando comience a ejercer los derechos que tendrán estas personas, se van a oponer frontalmente a que nosotros seamos cristianos verdaderos. Porque nosotros queremos representar a Cristo. Leo los últimos 4 versículos, Apocalipsis 1, de 17 en adelante dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
escribe las cosas que has visto, le dice Jesús a Juan, y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, son los mensajeros, son los responsables, ¿no? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, Juan recibe un mensaje para dárselo a estas 7 iglesias del Asia Menor, pero también es un mensaje para toda la cristiandad hasta el fin del conflicto. Comienza a dar el mensaje a los líderes, al mensajero, al anciano, al presbítero, al pastor. Que él lea y que los demás escuchen lo que Cristo quiere decirle a la iglesia. De ahí la importancia en que nosotros, como lo vimos recién en el verso 3 al comienzo, que hay una bendición, una bienaventuranza, aquel que toma tiempo, abre el libro del Apocalipsis y lo lee. El verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hoy, creo, más que nunca, el tiempo está muy cerca, mi querido. Muy cerca porque esta agenda está avanzando. Esta agenda no la podrá parar nadie, ningún ser humano, ningún poder civil, ningún poder religioso puede detenerlo, porque el designio de Dios ya está establecido en la palabra y dices, ellos harán prosperar esta obra y lo lograrán. Por poco tiempo, sí, pero lo conseguirán. Pero este contexto social que se nos avecina traerá la mayor crisis que el mundo haya visto jamás. Una crisis de envergaduras y de dimensiones desconocidas. Peor que la Primera Guerra Mundial, mucho peor. Peor que la Segunda Guerra Mundial, mucho peor. Peor que todas las guerras que la humanidad haya conocido, y estas son las peores que he mencionado, mucho peor. Algo desconocido. Porque los hombres se harán completamente esclavos de ese poder maligno, espiritual y real que los comanda. Y veremos a ese espíritu detrás de esta agenda manifestarse en su esplendor, manifestarse realmente como es, como Dios sabe que es, pero que nosotros no lo hemos visto. Y tenemos que ver para testimonio, para que nosotros entendamos de una vez por todas lo que significa vivir sin Dios. En el mundo de las tinieblas es un mundo real, espiritual y maligno, donde la presencia de Dios no está. Y nosotros en este mundo vamos a ir en esa dirección, a vivir en un mundo donde la presencia de Dios dejará de estar, excepto en el círculo muy reducido, mínimo, de un pequeño remanente que ellos clamarán, ellos rogarán liberación, porque los malos vienen a por su vida. Preparémonos, consagrémonos, démosle importancia a esto, porque los cambios radicales que se vienen vendrán pronto, vendrán rápido. Seguiremos hablando sobre este tema con mayor desarrollo a través de los capítulos y de las semanas que Dios mediante nos seguiremos viendo. El capítulo 1 es la presencia de Dios en su iglesia. La presencia y la promesa de Cristo a través de su palabra dada a sus mensajeros en su iglesia. Nosotros no tenemos que tener miedo. Jesús se autodefine como el que venció
a todo esto. Y Él nos promete victoria en su nombre a todos aquellos que deseen seguir sus pasos. Amén. Amén. Únete a este hermoso ejército que el Señor está reclutando todos los días para saber quién irá a la batalla, pregunta Él. Se acerca un conflicto. ¿Quién irá a la batalla? ¿Quién defenderá mi nombre? ¿Quién declarará la verdad? ¿Quién se opondrá a la mentira? ¿Hay alguien que quiera ir? Nuestro deseo, mi deseo personal es, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Amén. Amén. Y te hago esta invitación para que tú también puedas engrosar las filas de ese ejército espiritual que el único líder que ellos reconocen como Dios y Señor es a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Nos veremos, Dios mediante, para el próximo sábado, con el capítulo número 2. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, hermano Gerardo, por la explicación que ha sido pues muy gráfica y nos ha puesto en contexto del momento que estamos viviendo. Ahora vamos a abrir, como hemos prometido, el turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda, necesita alguna aclaración. Así que tenéis ahora la posibilidad de abrir vuestros micros y preguntar. Pregunta, exactamente. Yo tenía una duda, voy a abrir yo la brecha. Claro que sí. Has comentado que efectivamente el sistema se instaurará y, aunque sea por poco tiempo, su objetivo será cumplido. Exacto. Yo tenía entendido que no iba a ser así, que casi se iba a cumplir, pero que el Señor intervendría primero. Al final del tiempo hay un conflicto final, que es el desarrollo completo. Este conflicto es un conflicto espiritual. El escenario es la tierra. Y Dios desea, y en sus designios soberanos, Dios tiene que mostrar al universo lo que significan las acusaciones y las pretensiones del enemigo de las almas de ser dueño de este mundo. Si él tiene derecho o no tiene derecho. Si realmente sus argumentos son reales y consistentes o son también mentiras. Pero como Dios ya sabe desde el comienzo todo, pero nosotros no. Los ángeles tampoco. El universo tampoco. Dios tiene que dejar desarrollar este conflicto en su máxima expresión para que nosotros veamos con nuestros propios ojos lo que hay dentro del corazón de Satanás. Es necesario. El conflicto tiene que ser conocido en su verdadera naturaleza para que nosotros realmente veamos, no que nos lo hayan contado, sino que vivamos lo que es vivir bajo el gobierno de Satanás. Y ese gobierno tiene que expresarse, tiene que existir, y tiene que haber guerras, tiene que haber matanza, tiene que haber hambre, tiene que haber peste, tiene que haber todo lo malo que hay en el corazón de Satanás tiene que ser llevado a la práctica. Y Dios tiene que permitirlo. Porque esta rebelión que comenzó en el cielo no tiene que volver a levantarse. No puede volver a levantarse. Entonces, este conflicto, para que no quede duda en ninguna mente por la eternidad, en ninguna mente tiene que albergar la más mínima duda de qué hubiera sido si hubiera pasado esto. No, todo tiene que pasar para hacer testimonio a las edades sin fin de lo que era vivir sin Dios. Satanás levantó un reino sin Dios y él sostuvo, yo puedo ser mejor, mis leyes serán superiores a la del Altísimo y quiero que me adoren a mí. Ahora Dios tiene que mostrar eso al universo. Por eso
todo lo que nosotros vamos a presenciar en poco tiempo, lo que la Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob, es las manos sueltas de Satanás y sus ángeles en este mundo. La Agenda 2030 tiene un cronograma en ese aspecto. En el año 2025 está programado, según ellos mismos, hace ya más de 60 años, en la década de 1840, 1830, 1840, la fundadora ideológica espiritual, Alice Bailey, discípula de Elena Blavatsky, dos tremendas espiritistas, pero Alice Bailey fue la que fundó ideológica y espiritualmente la Carta de las Naciones Unidas, y ella menciona, cuando ella escribía en la década del 30, 1930, que tenía que haber para el año 2025 la exteriorización de la jerarquía, la que ella menciona. En esa época, ninguno de nosotros había nacido, y ella ya recibía visiones, inspiraciones de sus espíritus guía, que para el año 2025 se iba a manifestar se iba a exteriorizar, se iba a manifestar la jerarquía espiritual. Por eso no es extraño que en estos últimos meses o semanas haya un bombardeo masivo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hayan visto ovnis, estén desclasificando, que existan esto. Ellos ya oficialmente declaran que han tenido contacto con entidades no humanas. Que la agenda esté contemplando la inteligencia artificial como una herramienta valiosísima, pero esa herramienta puede y podrá ser usada por entidades no humanas. Por eso, el mundo que conocemos hoy va a cambiar radicalmente. Nosotros hemos vivido toda nuestra historia sin extraterrestres. ¿Qué sucedería si dentro de un año tenemos extraterrestres reales, palpables, y que quieran traernos a nosotros consejos y paz para evitar guerras, para evitar problemas, y ellos nos van a aconsejar? Y la sociedad obviamente les va a aceptar. Claro que sí, queremos solucionar problemas, ayúdennos. Bueno, esa exteriorización de la jerarquía ya estaba predicha hace muchos años, para este tiempo. Y, casualidad, hace muy poquitos meses, poquitas semanas, se está empezando a bombardear la opinión pública con las apariciones de los ovnis, que los ovnis ya no es algo tan secreto militar, que los ovnis esto, que los ovnis aquello. Y falta un año y medio todavía. ¿Qué pasará en el 2025? No, pero es una agenda de la ONU. Está escrito, está en sus estamentos que tienen que revelarse. Y esas entidades no humanas son los ángeles caídos. Que ellos le mostrarán a los líderes lo que deben hacer. Por eso, lo que nosotros estamos entrando ahora es una etapa que Juan el apóstol, Pablo el apóstol, Moisés el profeta, Isaías y Daniel deseaban vivir, anhelaban vivir estos días. Y a ellos no les fue dado. A ellos se les fue dado otro tipo de experiencia. Pero a nosotros, hoy se nos ha dado llegar a presenciar en este tiempo estos cambios radicales. Y la Agenda 2030 no la podemos parar. El Apocalipsis nos dice a nosotros que solamente la parará el día en que Jesús haga su aparición física y real en su segunda venida. Amén. El esplendor y la gloria que tendrá el Hijo con la gloria del Padre, su gloria y la de los ángeles, exterminará la raza humana impía. Y se acabará todo. Y se dará comienzo a un siguiente elemento, que es el descanso o el milenio, pero bajo un mundo absolutamente destruido. Pero mientras tanto, Satanás tiene hoy sus manos cada vez más libres, pero llegará un momento, en poco tiempo, que sus manos serán completamente liberadas. Tiene que pasar. Es el designio de Dios. Nosotros tenemos que conocer el misterio de iniquidad en su plenitud. ¿Qué significa vivir sin Dios?
qué significa en el corazón de los hombres, de los reyes, de los líderes y de tantos otros líderes que podemos mencionar, lo que nosotros los conocemos, el del Foro Económico Mundial, el que tiene la ventanita de sus programaciones, Bill Gates, tanta gente que tiene en su corazón, realmente. Tú sabes que para ellos, de 15 personas, tienen que morir 14. Esa es la proporción que ellos manejan. Hoy no somos 15, somos 2, 4, 6, 11, 12 personas. Bueno, uno tiene que vivir todo lo demás, porque somos muchos. Fíjate tú, la eugenesis, la hambruna y la matanza que nos espera a todos nosotros, porque ellos sostienen que no podemos ser tantos. Entre otras cosas, tiene que haber cambios radicales y que vendrán. Tiene que mostrarse el plan de iniquidad, nosotros tenemos que verlo. La humanidad, los ángeles de Dios, los otros mundos tienen que presenciar lo que sucede en este escenario, en esta prisión espiritual llamada tierra. Los ángeles humanos no pueden salir de acá, están confinados acá. Y su obra tiene que desarrollarse acá. ¿Cierto? Hermano Gerardo, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús cómo sería el fin del mundo, y Jesús le respondió, que nadie os engañe. Yo quisiera que ratificara que esta primera lección que hemos dado ha sido una advertencia para que abramos los ojos de lo que esta élite mundial está preparando en la Agenda 2030 y en todos sus planes. Algo que va contra la verdad de lo que es la creación, lo que es el ser humano, lo que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, lo que es la fe en Dios. Entonces, la pregunta es, si detrás de esta primera lección está esto para nosotros que queremos hacer el curso, que nadie nos engañe. Cuando en el contexto en que los discípulos observaban el templo y la gloria del templo, remodelado por Herodes, era una de las maravillas de la antigüedad, los romanos la apreciaban muchísimo, por eso Tito rogaba a sus soldados que no lo destruyeran, pero ese templo, Jesús, los judíos tenían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ciertas interpretaciones de escritos que decían que cuando el templo fuera destruido era el fin del mundo. Entonces relacionaban la destrucción del templo con el fin del mundo. Y le decían, ¿cuándo sucederán estas cosas? O la destrucción o el templo, para ellos era lo mismo. Y Jesús, lo primero, en su discurso escatológico de todo el capítulo 24, lo primero que él hace, que es tan importante, es que tengamos cuidado con el engaño. Es decir, el engaño iba a ser un mecanismo, un elemento central en el desarrollo de todos los acontecimientos. Capital. Cuidado para que ustedes no sean engañados. Y después comienza toda una descripción. Primero suave y después muy lamentable y triste, donde ya habla no solamente de, por ejemplo, que vendrán inundaciones y rumores de guerra, sino que nación se levantará contra nación y los perseguirán. Y aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, hay un crescendo en el relato que nos dice a nosotros que las cosas irán a peor. Pero el engaño iba a ser la herramienta fundamental que se iba a desarrollar en todo el mundo, también en la iglesia. Y sabemos que el padre del engaño es Satanás. Satanás iba a tener acceso a todos nosotros, completamente, para engañarnos. Y si fuera posible, dice Jesús, si fuera hasta los escogidos mismos, también serán engañados. No lo serán, pero si fuera posible. Es decir, excepto los escogidos, todos los demás caerían en las redes, en las trampas de Satanás. Por eso el engaño se cura y se previene con la palabra de Dios. Estudia, mi hermano, tu Biblia. Estúdiala por ti mismo. Ora a Dios, ora.
rogando la presencia del Espíritu Santo, que te ilumine tu mente. Deja de ver tantos videitos de YouTube que te puedan llevar a un lado y te pueden llevar a otro y tú no te das cuenta. Date tiempo para hacer tu estudio personal de la Biblia y que ese estudio personal pueda impresionar tu espíritu para que puedas tener un reavivamiento, puedas tener una reforma personal e individual en tu vida. Entonces el enemigo no podrá engañar, porque si hay algo que el enemigo a quien no puede engañar y nunca puede engañarlos, es al que estudia la palabra de Dios y responde con así dice Jehová. Aunque mis ojos vean otra cosa, si la Biblia lo dice, es la respuesta correcta. Cuando nosotros nos apartamos del principio de estudio personal de la Biblia, somos presa fácil del engaño, de quien sea. Nuestra única salvaguardia, la única seguridad de no ser engañados es que conozcamos por nosotros la palabra de Dios y que el poder de la palabra de Dios nos purifique, nos haga más santos o nos santifique. La palabra de Dios tiene poder para santificarnos, y santificarnos en el término bíblico no es tener una orlita espiritual y yo soy bueno y todo y tengo cara de bueno. El término bíblico es ser apartado por Dios para que Él te use. Ese es un santo, un hombre o una mujer santo, es que Dios se fije en ti y tú eres apto o apta para que el Señor te use, para uso divino. Y la palabra tiene el poder de purificarnos, el poder de lavarnos si aceptamos las instrucciones escritas. Y también el libro de Apocalipsis tiene la bendición del cielo si tú estudias. El otro sábado hablaremos sobre el método de estudio de la Biblia que se debe aplicar a toda la palabra de Dios y especialmente a los libros del fin. Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Jeremías, donde hay mucha revelación y mucha luz. Muy bien. Bueno, pues si no hay... Hermano Gerardo, ¿no? Gracias, Gerardo. Sí. Si no hay ninguna pregunta más, ninguna duda más, sin duda hoy el Espíritu Santo ha usado a nuestro hermano Gerardo para trasladarnos meridianamente clara la información que quería para nosotros en el día de hoy. Vamos, a mí me ha quedado muy claro, espero que a vosotros también. Si no, ahora tenéis la oportunidad. Y en caso de no haber más preguntas, pues ya nos emplazamos para la próxima semana, sábado 5:30. Tenemos todavía que compartirlo con más personas, ayudar a los que no han podido conectarse. Ha habido 2 personas, concretamente en mi caso, que nos ha sido imposible ya porque pues bueno, no tenían descargado correctamente el Zoom, siempre problemas con tecnología y demás, pero aprovecharemos la semana para que todos lo tengan al corriente. Bueno, pues... Que el Señor los bendiga, que el Señor les bendiga. Ricamente. Feliz semana, que Dios los bendiga y muchas gracias. Damos al Señor y aquí Bendiciones, mi querido hermano. Muchas Bendiciones. gracias. Pino, que el Señor esté contigo toda la semana y Dios mediante nos veremos el próximo. Con todos nosotros nos dé la fuerza que necesitamos, que es el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos, ya a todos. Que Dios les bendiga. Adiós. Saludos, Gracias. abrazos a todos y Adiós. Pino hacia adelante. Gracias, saludos. Feliz semana para todos. Adiós, muchas gracias. Que nadie nos engañe. Gerardo, Así es. Hasta muchas luego. gracias. Todos, Dios les bendiga. Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga, hermanita. Hasta la próxima. José Antonio, un saludo. Un saludo. José Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Todo va estupendamente. Ya te veo que estás muy contento. Qué bueno. Muy bien, María Lourdes. Me Me alegro mucho.